Buenas tardes, profe. Mujer, Buenas tardes, profe.
Yo sí los había escuchado, Eh, profe. sí, profe, son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se oxida la? Así que uno no se da de cuenta, hay cosas que se oxidan, así que no le cae agua o el viento o el frío o las cosas así, que son cosas que son que le cae agua, se oxida poquito a poquito con la que uno, el metal está así, ¿cómo se llama? Con pintura o algo, se oxida poquito a poquito. Y en las casas que hay puntos que tienen como decir, una puerta que es metal, se oxida es por el viento, por el frío o la tierra, todo lo que el polvo oxida las cosas, que me acuerdo de así, pero Hola a todos, hoy hablaremos sobre valencia y estados de oxidación. En química es importante identificar los electrones capaces de enlazarse a otro átomo. Para ello es necesario conocer cómo están distribuidos los electrones en el átomo y qué tipo de electrones son capaces de realizar este proceso, al igual que el tipo de enlace que realiza. Como los electrones giran alrededor del núcleo en niveles de energía diferentes, se ha caracterizado que los electrones del último nivel son los más energéticos, capaces de enlazarse a otros átomos. A este nivel se le ha denominado capa de valencia y los electrones que giran en ella son los electrones de valencia, no lo olvides. Hablamos de los estados de oxidación, como lo hemos mencionado anteriormente. Cuando hablamos de estados de oxidación, se refiere al número de oxidación en el cual hay una ganancia o pérdida de electrones del átomo. Para ello, observamos que en nuestra tabla periódica cada elemento tiene diferentes estados de oxidación. Algunos, dependiendo de los grupos, tienen estado de oxidación uno o más. En él se identifica, estos átomos tienen la capacidad de perder un electrón. En el grupo 2 tienen la capacidad de perder 2 electrones. En el grupo 3, 4, 5, 6 sucesivamente van perdiendo diferentes tipos de electrones. Observamos que en el grupo 13, 14, 15, 16 tienen la capacidad de perder 3, 4 o demás electrones, pero observamos que en el 17 y 16 tiene negativo. Eso quiere decir que estos elementos tienen la tendencia a no entregar el electrón, pero sí al contrario, a quitarle al otro átomo este electrón. Tienen esa facultad, tienen la capacidad de poder quitar a otros elementos algún electrón o varios electrones. Observamos que en el grupo 18 no hay estado de oxidación, ya que se identifica que estos elementos tienen en su totalidad, abarcando toda la capa de estos niveles de los electrones, tienen toda su capacidad. Por esta razón identificamos que no tiene la forma ni de entregar ni de quitar. Ahora hablemos sobre estados de oxidación. Aquí hablamos, por ejemplo, del sodio y el cloro.
como lo hemos mencionado anteriormente, va a depender del elemento o el átomo que sea capaz de entregar o recibir electrones. De esta forma identificamos que el sodio tiene la tendencia a entregar este último electrón de su capa de valencia y el cloro tiene la tendencia a quitar o obtener electrones de otros átomos. En este caso, le está quitando el electrón al sodio. Por esto decimos que el cloro tiene ganancia de electrones. Y si hablamos de ganancia, quiere decir que cuando identificamos en una escala los electrones, si vamos hacia la derecha, hablamos de pérdida de electrones, que va hacia lo positivo. Y si hablamos de ganancia de electrones, va hacia la izquierda en la flecha azul, no lo olvides. Aquí hablamos que átomo reducido. El cloro es un átomo reducido ya que ha obtenido un electrón de más. Y hablamos de el sodio átomo oxidado, lo que quiere decir que ha perdido, ¿cierto? Está positivo, ha perdido electrones. De lo anterior realicemos entonces este ejercicio práctico, hallar el número de oxidación del azufre en el compuesto ácido sulfúrico H2SO4. Bueno, recordemos que para ello es evidente identificar que el hidrógeno presenta estado de oxidación más 1 y el oxígeno estado de oxidación 2 menos o menos 2. De esta forma, si sabemos es necesario entonces multiplicar el subíndice. 1 más por 2 nos daría 2 más. Y si multiplicamos el 2 menos del estado de oxidación del oxígeno con 4, que es el subíndice de la cantidad de átomos que presenta esta molécula, sería 4 por 2 nos daría 8 negativo. Entonces, para poder saber el azufre, es necesario entonces llevar a cabo este proceso matemático. Más 2 menos 8 es igual a menos 6, ¿cierto? Ahora, si pasamos este menos 6 al otro lado, la sumatoria nos daría 0, ¿cierto? Más 6, más 2, más 8 nos daría en total. Y este más 8 menos 8 es igual a 0. O sea que el estado de oxidación del azufre es más 6, ¿cierto? Aquí lo estamos observando, más 6. Porque la sumatoria de los estados de oxidación nos debe dar 0, no lo olvides. Aquí observamos que el azufre está en el grupo 16 y presenta 3 diferentes tipos de estado de oxidación. En este caso está trabajando con el más alto, con más 6. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Espero te haya sido útil. Nos vemos en la próxima lección. Yo sí, Pero bueno, profe. que te
Sí, yo, profe. Nicole. Profe, es uno de los niveles y los subniveles de los electrones. No se escucha, profe. Listo, ahora sí me escuchan. Sí, profe. Pues sí, sí. Ah, ya, listo, qué pena. Yo ahí explicando y creyendo que se estaba escuchando. Bueno, entonces, tenemos la tabla periódica, entonces lo que estaba diciendo. Como nos explicaban en el video, ¿cómo se llama? Su electronegatividad o su capacidad de los electrones de valencia
va a aumentar de izquierda a derecha. Entonces, lo que yo estaba preguntando es, ¿cuáles son los grupos? ¿Lo que vemos de 1 a 18 o lo que vemos acá de manera horizontal? Es importante identificar cuáles son los grupos. Estos, los que están horizontales, los números horizontales, o lo que sería aquí vertical, que no vemos nada. ¿Cuáles son los grupos? Eso es lo que estaba diciendo. Los verticales. Los verticales, seguro. Entonces, los grupos son 1, 2, se lee de manera, son los horizontales, pero se va a leer de manera vertical, es como algo raro ahí de la tabla, que pues se dice que los grupos son horizontales, ¿listo? Entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y asimismo se van agrupando en niveles de electronegatividad, similares, ¿sí? Si lo ven, y si pueden conseguir una tabla periódica de manera física, también estaría excelente, porque pues ya facilitaría, digamos, ¿sí? Dónde ubicarlas y todo eso. Bueno, antes de iniciar el tema, ¿qué relación tiene estas capas de valencia o esos electrones de valencia con configuración electrónica? Que ya lo preguntaba. Ahora sí vamos a ver la imagen. ¿Qué relación tiene? Entonces, recuerden que esta es la configuración electrónica. Entonces, según el peso atómico de cada elemento, uno llega, digamos, hasta cierto nivel o cierta letra o cierto nivel o subnivel. Entonces, lo que me interesa que vean es lo que sucede o cómo se comportan los electrones, en esa configuración electrónica. Entonces, recuerden, para nivel 1, 2, 3, 4. Para cada nivel hay un subnivel que son las letras. Y estos circulitos de ahí va a ser la órbita en la que va a viajar ese electrón. Las flechas azules son los electrones, ¿listo? Entonces, pues, si ustedes se dan cuenta, nunca van a estar, digamos, quietos, ¿sí? Esta partecita roja y negra va a ser el núcleo. El ejemplo que nos están mostrando es el del cromo. Si ustedes tienen tabla periódica a la mano, se van a dar cuenta que el cromo efectivamente tiene un número atómico de 24. Entonces, lo que se hace es completar los números pequeños, los números que están elevados, hasta llegar al 24. ¿Listo? Hasta ahí me van captando de qué relación tiene configuración electrónica con capas de valencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, pero Listo, vale, gracias por los deditos. Bueno, entonces, Sí, profe. ahora sí vamos a iniciar el tema. Ya teniendo eso claro, vamos a iniciar. Entonces, el objetivo de hoy va a ser caracterizar los estados de oxidación mediante la estructura de un compuesto para identificar su valencia o pues su capacidad para intercambiar electrones. ¿Listo? Entonces, eh, ¿recuerdan esta fórmula de Lewis donde se representaba cuando que tenía, bueno, que cada átomo debía completar 8 electrones para, digamos, para que funcionara ese enlace o esa molécula? Entonces, eso va a ir relacionado pues, con el enlace químico. Entonces, como ya lo vimos en la imagen ahorita de las órbitas, cada capa de valencia va a ser una órbita de electrones, ¿listo? Y cada átomo tiene la capacidad de interactuar en pérdida o ganancia. El que más gane va a ser el que tenga, digamos, o sea, pues la tendencia, ¿no? De que el que mayor tenga, em, el que más tenga números de oxidación va a ser el que le quite al de menor números de oxidación. Entonces, acordémonos que en el video nos decían, bueno, volvámonos en esta partecita que me interesa que decían que entre más... ¿Dónde? Acá. Entonces, porque si está ganando electrones,
digamos, se va a volver más positivo, pero si está perdiendo, ¿cierto? Se va a volver más negativo, es decir, no es como la matemática tradicional que uno dice, ay, bueno, este le restó a este, pues perdió. Si este le restó a este, digamos que gana. ¿Gana qué? Gana electronegatividad, gana electrones que se simbolizan con el símbolo negativo. Entonces, es por eso que esta gráfica tiene ese sentido. ¿Listo? Esa parte también. Listo. Entonces, esto ya. Ah, bueno, entonces hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos, valencia covalente y valencia iónica. Ya vamos a ver de qué trata cada una. Acá nos detallan exactamente, o para que recordemos que ya lo hemos visto, cómo es la estructura de un átomo. Entonces, en el centro va a tener protones y neutrones, ¿cierto? El centro se va a llamar núcleo. Alrededor, las bolitas azules se van a llamar, no, esos son electrones. Las bolitas azules son electrones negativos. Cada órbita, lo verdecito, son niveles de valencia o capas de valencia, que es lo mismo. ¿Listo? Bueno, acá lo dicen electrones de valencia, pero con electrones eso es lo mismo. Listo, entonces veamos qué dice la diapositiva. Dice, la valencia es la capa en la que se encuentran los electrones más externos del átomo de un elemento. En estas zonas, los electrones pueden ser cedidos o aceptados y esto va a depender de las propiedades periódicas de cada elemento. Entonces, propiedades periódicas como cuáles, en qué grupo se encuentra. También eso, lo que sea, digamos, si está en grupo 1 va a tener capacidad de intercambiar un electrón, si está en grupos de intercambiar dos electrones y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora sí nos van a explicar lo que significa la valencia iónica. Entonces, tanto valencia iónica como valencia covalente van a intercambiar entre oxígeno, porque por eso este grupo se llama oxidación, como al principio nos explicaba un compañerito, de que oxida, que pues que sí, como algo no está aislado o protegido, pues eso se va a tender a oxidar, es decir, a estar más en contacto, en mayor contacto con los oxígenos, bueno, el oxígeno y el átomo que tenga ese metal o ese material. ¿Listo? Entonces, tanto en el tipo de valencia iónica, es decir, el tipo de intercambio de electrones iónico, como en el tipo de intercambio covalentes va a ser entre el oxígeno y un metal. ¿Listo? Ahora, eh, la diferencia que vemos en esta gráfica, ¿cuál es? ¿Qué diferencia ven entre covalente y iónica? Sí, pues ambos son entre metales. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? ¿Qué ven en los dibujitos? ¿Cuál es la diferencia en el resultado entre este y este? Bueno, profe, disculpe mi ignorancia. En el núcleo de uno veo letras, en el otro veo números, más, el signo más. ¿Es eso? ¿Va por ahí? Sí, señora. Profe, en la primera gráfica veo como más electrones y en la segunda menos, en la primera, en la Li. Y Listo. la Li es más pequeña en el otro, en la segunda. Listo. Quiero que se enfoquen en las órbitas, en los circulitos verdes. ¿Qué ven de distinto? Que unos son más grandes, otros más pequeñas. Que uno tiene dos y el otro tiene tres. Bueno, La primera gráfica tiene ya dos y en el otro tiene ya tres. listo. Entonces, aquí entra un litio y aquí entra un fósforo, sale un litio y pues sale un fósforo, pero el litio ya está cargado positivamente y acá negativamente. ¿Por qué? Porque resulta, ¿con cuántos empezó el litio? ¿Con dos o con tres? Con 3. Con tres. Resulta que ese tercero lo cedió al fósforo y sí, se agrandó porque pues tuvo que digamos, hacer el espacio para el otro electrón, entonces por eso está cargado más negativamente. Y la diferencia que quiero que vean entre este enlace y este litio y este fósforo y este 9 y 9, que sería el elemento flúor, o sea, si acá hay una unión de dos flúores, que acá nos dice la gráfica, es en esta parte que dice 2 y que hay dos punticos. Si se dan cuenta,
estos átomos van a quedar enlazados, ¿sí? De manera covalente. O sea, ya están, digamos que sus órbitas, haga de cuenta que ya están enlazadas o como, sí, ya se unieron. Mientras que en este las órbitas permanecen independientes. Los elementos como que intercambiaron y como que cada uno siguió por su lado. Esa es la principal diferencia entre iónico, valencia iónica y valencia covalente, que en covalentes sus órbitas o sus electrones se van a permanecer así fusionados. ¿Listo? Y otra cosita importante, nótese la diferencia entre el flúor que empezó y el flúor que salió. ¿Qué diferencia hay en configuración electrónica? En estas letras y números verdes. Miren lo que entró y miren lo que salió. ¿Cuántos entraron y cuántos salieron? Solo miren la letra verde. O sea, pues números y letras. ¿Alguien? Salió un 2p6, profe. Qué pena. Exacto, entonces ingresó un 2p5 y salió un 2p6. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque el litio se dio al flúor. Sí, señora, excelente. Y digamos que acá con configuración electrónica, porque pues quedaron fusionadas. O sea, da a entender de que no cambió. ¿Listo? Y bueno, el enlace que tienen acá es simple o doble. Simple, Simple. profe. Bueno, entonces, recuerden que cada puntico va a ser, haga de cuenta que punto a punto va a ser 1, punto a punto 2. Pero pues aquí hay como una equivocación en este de acá porque debe haber sido doble. Según estos, o sea, según su configuración de Lewis debería ser un enlace doble. ¿Listo? Entonces, para que, digamos, tengan eso en cuenta cuando vayan a ver la presentación. Entonces, lo que nos comentaba nuestro compañerito al inicio, de que sí, cuando un material no está protegido, pues el oxígeno, como tiene, ya vimos que tiene 6, venga, miramos, creo que tiene 6 electrones o sea, capacidad de 6 electrones para compartir, creo que son 6 o 8, entonces miremos, oxígeno, niveles de valencia. Digamos, esa es la explicación de por qué el grupo se llama del oxígeno. Ah, bueno, entonces sí dice de 2 a 6 electrones. Y si ustedes miran pues la tabla periódica, es raro o es difícil que un elemento pueda intercambiar tanto o relacionarse tanto en elementos. Entonces, esa es como la facilidad del oxígeno, que puede generar enlaces electrónicos con otros elementos y por eso es que puede acabar una superficie rápidamente. Así como puede, por ejemplo, una manzana también se oxida, ¿cierto? Porque ese material, bueno, la parte de adentro de la manzana entra en contacto con el aire y se va a ir, digamos, amarillando, se va poniendo café. Eso es el oxígeno que entró en contacto con ese material y están intercambiando electrones. Entonces, por eso la manzana se pone así, no solamente con metales. ¿Listo? Bueno, sigamos. Leamos lo que dice acá. Entonces, el número de oxidación representa la cantidad de electrones que gana o pierde un átomo o los electrones que se comparten cuando forman el compuesto. Compuesto sinónimo también puede ser de molécula. Los estados de oxidación permiten identificar las cargas de los elementos en una reacción química y la forma en la que éstas se pueden establecer con el compuesto deseado. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Este tema es, o sea, es como identificar cómo va a actuar el oxígeno. ¿Alguna pregunta? Me pueden escribir por chat. ¿Sí o no? ¿Pueden No. escribir esto? Vale, muchas gracias. Entonces, ahora sí, entonces nos dicen cómo vamos a manejar los ejercicios de estos niveles de oxidación. Entonces nos dicen que cuando, y no está, no, ya, ahora sí, que cuando un elemento está por sí solo, no va a tener ninguna carga. ¿Por qué? Porque no va a tener con quién intercambiarse. Esa es la explicación, ¿listo? Entonces, cuando
un elemento, les presenten un elemento solito, no va a tener ninguna carga. Así, digamos, bueno, la tabla periódica sí lo tenga, pero necesita estar con otros elementos. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando esté solo, carga cero. Continuemos. Dice, un compuesto siempre está formado por unos elementos que actúan con un número de oxidación positivo y otros de oxidación negativo. Entonces, en el ejemplo que nos van a mostrar ahorita, se van a dar cuenta, o bueno, yo taché la tabla periódica. Ay, bueno, busquémosla otra vez. Entonces, si se dan cuenta en la tabla periódica, hay, por ejemplo, en la columna, o si tienen una a la mano mientras carga, por ejemplo, la columna 17, que tiene, o sea, esos elementos pueden tener hasta 4 tipos de oxidación acá en la 17, ¿ven? Pueden tener de 3 a 7, todas de 3 a 7, de 3 a 7, acá de 2 a 6. Digamos que uno dice, bueno, pero yo cómo elijo pues qué número, ¿cierto? Entonces ya nos van a explicar, pero también lo importante es que hay, por ejemplo, acá en el grupo 1, todos en positivos, 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 y así deben ser escritos. Mientras que en estas partecitas ya tienen un signo más sobre una rayita que sería el signo menos. Entonces eso significa que ustedes eligen o sea, qué signo le van a colocar, ¿listo? Entonces esa es como también otra parte importante. Ustedes eligen, digamos en esos casos, eligen si poner positivo o negativo, ya vamos a ver para qué. Entonces dice, los elementos del grupo 1 y 2 tienen a entregar el único electrón de la capa de valencia y por el contrario, los elementos del grupo 16 y 17 tienen 7 electrones en su última capa de valencia. Esto representa la capacidad de aceptar uno o más electrones para cumplir la ley del octeto. Recuerden que la ley del octeto es completar 8 electrones en su último nivel de valencia, o sea, su última capa, como acá nos están mostrando. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué yo quiero, digamos, manejar lo de los símbolos? Resulta que al final, como nos mostraron en el video, ese cálculo, esa sumatoria de electrones debe dar cero, porque es como la manera en que se equilibra esa fórmula. Entonces, hay que tener en cuenta, miremos solo la letra naranja en este caso, el clorito de sodio acá, solo la letra naranja. ¿Quién me dice cuántos oxígenos hay? Solo oxígenos. Ahí. Dos positivo y dos negativo, profe. Solamente 2, ¿listo? Es este número naranja. Ignoremos por el momento lo que está en verde y esta partecita de acá. ¿Por qué? Porque, ya, espérese, ya, voy a ver mi pantalla, sí. Así está cargando. Entonces, empecemos a rayar el tablero. Dice Na. Entonces, ¿cuántos hay de Na? Mientras carga. ¿Cuántos Na nos mostraron ahorita? ¿Tenía número o no tenía número? ¿Tenía o no tenía número? Entonces, hagamos de cuenta que este va a ser nuestro Na. No sé, esa bola está más fea. No hagamos esta. Está acá. Esa vaina. Tapémosla. Esa vaina. Listo. Entonces, este va a ser nuestro Na. Listo, la roja. ¿Qué más sigue? Un cloro. Ahí, se me fue por allá. Un cloro. Entonces, hagámosla de otro color. Ahí no deja. Hombre azul. Este va a ser, entonces, Na rojo, Cl azul, ¿qué más nos piden? Entonces, recuerden, cada circulito va a representar el átomo de la fórmula. Oxígenos, me decías que hay 2 oxígenos. ¿Cuántas bolitas entonces tenemos que hacer? Dos. Exactamente. Bien.
Entonces, eso es como la relación de la fórmula, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuántos, o sea, cuántos átomos de cada elemento hay para, para así mismo multiplicarlo, como nos decían en el video. Ahí está, bien, no deja copiar. Bueno, hagamos otro. Para saber así mismo por cuánto multiplicarlo. Independientemente de su nivel de valencia, toca tener en cuenta mm, cuántos átomos hay en esa fórmula. ¿Listo? Ahí estuvo en el que bota más fea. Bueno, no importa. Entonces acá lo vamos a unir. Esto está muy improvisado, esto no es así, pero bueno. Ah, bueno, acá hay otra manera. Bueno, van a estar unidas, ¿sí? Profe, yo Van tengo a una estar unidas. pregunta. Señora, Es que yo tengo ¿quién pregunta? una tabla periódica. Por un lado dice tabla periódica de los elementos y por el otro lado dice sistema periódico de propiedades de los elementos. ¿Es lo mismo? No, solo mira la parte de tabla periódica de los elementos. Entonces la otra parte, no, o Bueno, sea, no vamos a ver gracias. eso hoy. Pero sí, súper, súper que te vayas guiando. ¿Ya ubicaste los electrones de valencia? No, profe, Según lo que porque les me fui a mostré. buscarla y no la encontraba, ya la acabé de encontrar. Entonces, Ah, ¿dónde bueno, me dices que entonces, están? sí, entonces mira, puedes guiarte en ese cuadro que, o sea, que debajo de que dice Walter, o bueno, el título grande, hay un cuadrito que nos está señalando qué parte es cada número. ¿Sí? ¿La ubicas? Una donde dice funciones de la química por No, cada... señora, es una parte que es un cuadrito aparte, está, digamos, aislado, está aparte, Ah, sí, y dice, son como flechitas, y nos está contando, digamos, peso atómico, punto de fusión, punto de ebullición, nos está señalando las partes de sí. cada, o sea, cómo leer cada cuadrito. Entonces, ahí vas a buscar la parte que diga estado de oxidación, y eso es Ah, lo bueno. con lo que, ajá, eso es lo con lo que nos estamos orientando. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, entonces esto es lo que nos están diciendo acá, pero digamos que no toca multiplicar, o sea, el único que toca multiplicar es el oxígeno. ¿Por qué? Porque resulta que el oxígeno, ¿cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? ¿Quién me dice? Miremos acá. Entonces es -2. ¿Listo? Es -2. Vamos otra vez a la presentación. -2. Resulta que tenemos que multiplicarlo por cada subíndice que nos muestra la fórmula. Entonces, 2 por 2 daría 4, ¿cierto? Que está arriba. Acá el cloro, miremos si efectivamente el cloro tiene un estado de oxidación 3. ¿Sí? Es una de las posibilidades, el 3. Entonces, uno decide si positivo o negativo. Acá lo escribieron positivo. Se multiplicaría por 1 porque acá no hay ningún dígito, entonces eso se toma como si fuera un 1. Se multiplica por 1. Acá el Na tiene un estado de oxidación de ¿cuánto? De 1 también, positivo, y se va a multiplicar por 1. Y si, digamos, uno suma este más este, acá hay que restarlo, no es un más, sino que hay que restarlo, va a dar 0. Esto tiene que dar 0 para lo que les digo, supuestamente ellos equilibran así en este sistema equilibran así las fórmulas, ¿listo? Y ya vamos a ver la parte de los nombres, pero en la sesión, en la clase 3, ya ahorita lo vemos. Entonces, la parte del nombre de estos óxidos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, señora. Creo que no. Listo, gracias. Entonces, ahora sí, miremos los pasos, ¿no? O sea, que es lo que acabamos de hablar, pero pues como para que quede claro para todo el mundo. Entonces, al escribir la fórmula del compuesto, se escribe primero el o los elementos que actúen con número de oxidación positivo, aunque eso puede cambiar. Los números de oxidación se pueden consultar en la tabla periódica. Los elementos de la columna 1 y 2 siempre tendrán un estado de oxidación +1 y el oxígeno de -2.
El número de oxidación de los demás elementos puede variar según los elementos que lo acompañan. Si se dan cuenta acá, bueno, nos dicen que -2, pero en algunas tablas puede aparecer el -1. Pero no, solamente hay que tener en cuenta el -2. Sí, digamos, entonces, tercer paso. Para asignar los números de oxidación a los elementos, se deben tener en cuenta que en todo compuesto la suma algebraica debe ser igual a 0. ¿Listo? Es lo que les decía, ellos lo equilibran así. Bueno, acá nos muestran distintos como maneras, ¿cierto? O sea, distintos elementos que se pueden mezclar con la misma base, con el mismo óxido. Digamos, el sodio, el potasio, el sodio, el rubidio, van a tener también el mismo número de oxidación, entonces en ese caso pues no va a cambiar mucho pues la fórmula. Bueno, estos tres ejemplos, bueno, yo quería resaltar antes de continuar el ejemplo que nos ponían en el video. Entonces, venga, borramos esto. Pues estaba muy bonita esa gráfica, pero pues tampoco porque necesitamos seguir. Listo. Entonces, bueno, mejor busquemos la imagen porque pues, entonces, capa. Nosotros vimos ahorita este tipo de representación, pero también con Lewis se va a representar así, ¿sí me hago entender? Eso es como la partecita que querían que vieran. Ese intercambio no solamente se va a poder escribir, digamos, con letras como lo estamos viendo, sino que recuerden que es lo mismo que vimos en el video, solamente que se va a representar con letras. Pero digamos, si acá hubiera otro litio, nos hubieran dicho litio sub 2 más fósforo. En esta parte, este número chiquito de acá, el de abajo, es el subíndice. El de arriba va a ser ese electrón de valencia, para que no nos confundamos. Bueno, entonces el primer ejemplo es de Na. ¿Quién ubica el Na en tabla periódica? A ver, Na. Grupo 1. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? ¿O qué capacidad de intercambio Uno, tiene? profe. 1. Listo. Recuerden que necesitamos confirmar que esto sí sea cierto y que no nos lo estamos inventando. Bueno, entonces ya identificamos ya sabemos que el oxígeno siempre va a tener -2. ¿Y yo qué hago con este 4? ¿Qué hago con este 4 según este paso? Miremos el último paso. ¿Qué se hace? ¿Me recuerdan? Se multiplica, profe. Se va a multiplicar por 4. Miremos el S, que eso creo que eso es azufre. Ese sí, sí es azufre. Todos miren el azufre, grupo 16. Azufre, grupo 16. Azufre. Entonces, si lo estamos viendo, pongamos la tabla. Grupo 16, azufre. Si estamos viendo, lo estoy señalando acá de azul. Si estamos viendo, entonces tiene tres tipos de valencia. Entonces, 2, 4 y 6. Entonces, de esas, ustedes escogen. O pues la persona que está haciendo el ejercicio, la parte 6, porque 6 más 2, 8. Y esto acá se resta para que nos dé 0. Digamos, si hubiera escogido 4, me hubiera, digamos, en esta oxidación no 6, sino 4, no hubiera servido porque no se hubieran quedado 2. Y eso no puede quedar así, tiene que quedar en 0. ¿Listo? Aunque siento que lo más importante ahorita en oxidación va a ser más que todo, o sea, ahorita digamos es como para comprender la manera en que se intercambian esos electrones. Sin embargo, ya en la nomenclatura, por ejemplo, si ya vimos UPAC, no es tan relevante su estado de oxidación, sino el elemento y el orden, ¿no? Como en las cadenas de hidrocarburos. No va a ser tan relevante su estado de oxidación como lo estamos viendo ahorita, sino el orden en el que esté escrito. Entonces es como algo, sí, que uno queda como confundido, como, uy, y ahorita porque ya me están hablando de nombres y no es
estados de oxidación. Esto es para comprender la manera en que se van a intercambiar. ¿Listo? Aquí terminaría la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces hagamos un ejercicio entre todos. Por ejemplo, si yo tengo, bueno, pueden escribirme mientras hablo. ¿Listo? Porque pues, entonces F, ¿qué significa? Uy, eso quedó feo. F, ¿qué significa? Hagámoslo más bonito. F, ¿qué significa? Busquen en la tabla periódica. Fe, profe, hierro. Hierro, excelente. Entonces, si yo les digo una fórmula, Fe2 o sub 2, se lee sub 2, ese paréntesis es como una manera en que se agrupa, pero haga de cuenta que no están, pero digamos que es como la manera en que en química se escribe, como agrupando, pero pues este paréntesis yo no voy a decir F, paréntesis, uno dice, digamos, el nombre del elemento que sería sulfato de hierro, ¿sí? Uno no dice sulfato entre paréntesis hierro, o sulfato entre paréntesis oxígeno, eso no se lee, ¿listo? Para que tengamos eso en cuenta. Bueno, ¿qué estado de oxidación tiene el hierro? Hagámoslo con otro color. Estados de oxidación. 23. Acá arriba. 23, no, recuerden, es 2 o, 3. O sea, se deben leer por aparte, ¿listo? Entonces, o tomamos el 2 o tomamos el 3, ¿listo? Vamos a tomar el 3. Bueno, y es positivo. Bueno, ¿qué sigue? Sigue el azufre. El azufre ya hemos visto que tenía 3 tipos de estados de oxidación. En este caso, vamos a tomar el 2 positivo. El oxígeno, ¿quién me dice el del oxígeno? Lo hemos dicho como 100.000 veces hoy. El del oxígeno. Menos 2, Menos 2. menos 2. Excelente. Excelente. Menos 2. Ahora, recuerden que tenemos que multiplicar por el número, el subíndice que tenga cada elemento. ¿Qué subíndice tiene el azufre, la S? ¿Qué subíndice tiene? ¿Tiene o no tiene? Acá. No tiene, ¿cierto? Entonces, vamos a multiplicar este 2 por 3. Hagámosle otro color. Esto no. Bueno, tú casi con el azul también. 2 por 3, chicos. 6. Listo. Entonces, esto va a dar para. Entonces, multiplicamos este por este. 6. Listo. 2 por cuánto lo tengo que multiplicar acá en el S. ¿Por cuánto lo multiplico? Dos por 3, profe. Entonces, bien, una partecita importante es como este subíndice está, digamos, acogiendo en el paréntesis, digamos que va a coger tanto al oxígeno como al azufre. ¿Listo? Entonces va a ser 2 por 3, también 6. ¿Listo? Y acá otra vez 2 por 3, pero como tiene negativo, entonces va a dar menos 6. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, creo. Listo. Si me podría Entonces, dar otro ejemplo, qué pena, discúlpeme. sí, señora, ya vamos a ver otro ejemplo. Entonces, miremos, por ejemplo, espérame, borramos. Listo. Hagamos otro. Por ejemplo, hagamos este. H más, bueno, esta es la fórmula. HCl, HClO. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
equilibrarla para que llegue a 0. O esos electrones de valencia, buscar para que todo, la suma total de 0. ¿Listo? Pues acá vamos a hacer la suma o la resta abajo. Entonces, ¿qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? Hidrógeno grupo 1. Entonces, miremos acá nuestra tabla. Hidrógeno grupo 1, ¿qué No, estado de profe. oxidación tiene? Lo estoy mostrando acá en el Más 1. 1, profe. 1. 1, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a escribir acá 1. El cloro, ¿qué estado de oxidación tiene? Hay 4 posibilidades, ¿cierto? En este caso, bueno, primero hagamos la del oxígeno. Entonces, oxígeno ya sabemos, -2. Entonces, uno ya dice, bueno, ¿cuánto necesita 2 para, cuánto le quito a 2 para que sea 0? Entonces, ya sabemos, entonces, por eso se toma el 1, porque pues debe dar 0, ¿listo? Entonces, ustedes pueden acá, digamos, hacer suma o resta, pero pues acá vamos a hacer suma y acá otra vez resta, ¿sí? Para que reste con el 2. Entonces, así se va a seleccionar el número de oxidación pues del número. Entonces, uno toma como base ese oxígeno, que uno ya sabe que es -2, entonces uno ya va haciendo cuentas cuánto necesita más o menos restarle para que queden ceros. Ese estado de oxidación. Hasta ahí un poco más claro. Vamos a ver otro ejemplo. Sí, señora. Miremos otro. Simplemente es como entender la relación del oxígeno. Es como el punto de esta clase. Entonces, miremos magnesio con oxígeno. Entonces, el magnesio, ¿qué estado de oxidación tiene? Miremos la tabla. Magnesio, a 2, ver, profe. magnesio, pila 2. 2. Listo, entonces va a ser un estado de oxidación más 2. Y el oxígeno, ¿cuánto? Ya sabemos cuánto. -2. -2. Entonces lo mismo. Más 2 menos 2 tiene que dar 0. ¿Listo? Es como uno más simple. Hagamos otro. Déjenme buscarlo. Ah, ya encontré este. Por ejemplo, tenemos, es como moléculas al azar, ¿no? La idea es como aprender. Entonces, no es M, sino N. Entonces, N o 2. Bueno, primero, ¿cuánto es el estado de oxidación del nitrógeno? Estado de oxidación, nitrógeno, miremos la tabla. Pero entonces, primero hagamos la del oxígeno. La del oxígeno ya sabemos -2. ¿Y por cuánto tengo que multiplicarlo? ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. ¿Y cuánto nos da 2 por 2? 4. 4. -4. -4, excelente. Entonces, si yo ya sé que el oxígeno tiene un estado de oxidación ahora de -4, ¿qué opción de los estados de oxidación del nitrógeno debo colocar? De esas 4 opciones. -4. Entonces, Más 4, más pues. 4. Sería también más 4. Y se multiplica por 1, o sea, daría 0. Y así, es como el punto de que se multiplica y luego se suman, se resta o se suma para que queden ceros. Ese, digamos, es el ejercicio de hoy. ¿Listo? Antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Alguna No, pregunta? Listo. por el momento. Bueno, entonces vamos a pasar a la actividad de hoy para que tengamos un poquito más de claridad de cuál fue el objetivo de la clase, digamos qué es lo que tenemos que hacer específicamente. Entonces, bueno, es como un cuestionario, tipo cuestionario, dice relaciona los elementos químicos con el valor que corresponda. El número de electrones de la capa de valencia del fósforo es, a ver, busquemos, fósforo, no, fósforo es P. Hay 3 y hay 5. Miremos. Ay, ¿yo dónde me metí? Allá. Hay 3 y 5. Entonces, el número de electrones de la capa de valencia. Entonces, ¿yo cuál debo elegir? ¿El 3 o el 5? Teniendo en cuenta que
el 5 es su último nivel de capa, o sea, es su último nivel de valencia. ¿Cuál debo elegir? El 5, profe. Sí, señora. Eso. Y miren que está positivo. Bueno, entonces, bueno, sigamos. Ta, ta, ta. Sí, entonces tienen que hacer como eso. ¿Listo? Siguiendo la tabla periódica. ¿Vale? Bueno, hagamos el segundo entre todos. Dice, el número de oxidación del azufre en el sulfato de sodio es azufre S, sodio Na, óxido O. ¿Listo? Sulfato de sodio. O sea, Na, sodio, S, azufre o oxígeno. Entonces, el número de oxidación del azufre. Ay, permítame un momento que se me va a descargar aquí el compu. Un momentico. Vayan pensando. Listo, ya lo puse a cargar. ¿Qué me dicen? Entonces, hagámoslo en el, ¿cómo se Más llama? 6. En el Canva. Canva. Entonces, listo. Dice Na, Na2, S, pero, 4. Listo. Entonces, ya sabemos que eso no tiene que dar 0. ¿Cuánto es el nivel, el electrón de valencia de Na? Miremos. Na. Na Más 1. más 1. Y Es que no tenemos, veo, profe, estoy ciego. pues, pues si algo, pues esta se encuentra por Google, ¿listo? O si no, también podrían comprar una tabla periódica que no cuesta más de 5.000, ¿listo? Como opciones que puedes tener. Entonces, este uno se va a multiplicar por 2, entonces, ¿cuánto nos va a dar? 2, ¿cierto? Bien. El azufre está solito. ¿Cuánto? Bueno, miremos, hagamos los 2 por 2 por 4, 8. 8, ¿cierto? Entonces sería menos 8. Menos 8. Bueno, hagan de cuenta que eso es un 8. Entonces, el azufre, ahora sí miremos. ¿Cuál es su estado de valencia o su estado de electronegatividad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. Azufre, ¿sí? Puede ser 2, 4 o 6. 2, 4, 6. Entonces, si acá nos tiene que dar 8, 4. Entonces, ¿cuál me sugieren? 2, 4, 6 para que, o sea, para que podamos restar ese 8 y nos dé 0. Para ¿Cuál que me nos sugieren? dé, para que nos dé 0 es el 6, pues. ¿Seguro? Porque recuerda. Ah, no, mentira, sí. 2, 4, sí, 6. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, esta lo sumamos y se va a restar con el 8 y va a dar 0. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué nos están diciendo? Dice, el número de oxidación del pero número de oxidación del azufre. Ah, pero solo nos están preguntando en el azufre. Ah, ya. Entonces, bueno, ya dijimos, va a ser el 6. Vamos a ver si están las opciones. Ah, sí, miren, están las opciones. ¿Listo? Y así van a hacer todos los ejercicios. No hago más porque pues ya por tiempo y el otro tema está complejo, entonces pues si algo volvemos al final, ¿listo? ¿Alguna pregunta sobre la actividad? No. Listo. Entonces, este tema ya cerrado.
Recuerden ver también material de apoyo, va a quedar esta grabación. Bueno, entonces, vamos a... Ay, pero si me salgo de acá, voy a... No, cerremos, listo. Entonces, bueno, ya pasamos la sesión 2, vamos a la sesión 3. Todo el mundo, sesión 3. Este tema se llama función química Profe, de óxidos. Sí, señor. ¿Quién está hablando? una pregunta. Sí, señor. ¿Cuáles son las actividades que toca hacer? La que te acabo de mostrar en clase 2, ¿la alcanzaste a ver? Sí, señora. Esa más la de hoy, que sería actividad. También va a ser un cuestionario. Ay, ¿no se está proyectando? O Ah, ya, sea, sí, ya. clase 2 Ya. y clase 3, las actividades de la clase 2 y de la clase 3. Sí, señor. Gracias. Entonces, la anterior y esta. Como para que se den cuenta, entonces es más o menos nombrar. Ya no nos están hablando de que hay cuántos estados de oxidación, no nos están hablando de eso. Devolvámonos. Bueno, entonces, el tema de hoy va a estar relacionado con el oxígeno y... Esperen que cargue. Y se va a llamar función química de óxidos. ¿Listo? Que está relacionado con lo del oxígeno que estamos viendo. Entonces, vamos a agilizar un poco la parte del video. Ay, pero yo cómo hago para saber si están escuchando ahora. Creo que me toca. Esperen. Por favor, me avisan si se escucha o no. Muchas gracias. Hola, mi Sí, se escucha. gente bella. Hoy vamos a hablar sobre función química óxidos. Recordemos la pregunta, ¿qué es una función química? ¿Te lo has preguntado? Bueno, recordemos que una función química se caracteriza porque presenta una propiedad química semejante. Además, presenta un grupo funcional que puede ser un átomo. Ya, espérenmelo para un momento. Hola, mi gente bella. Hoy vamos a hablar sobre función química óxidos. Recordemos la pregunta, ¿qué es una función química? ¿Te lo has preguntado? Bueno, recordemos que una función química se caracteriza porque presenta una propiedad química semejante. Además, presenta un grupo funcional que puede ser un átomo o un grupo de átomos en común que identifica cada función química. En este caso vamos a hablar de la función química óxidos. Recordemos que en ella se caracteriza porque tiene un elemento o átomo en común, en este caso el oxígeno. Aquí lo estamos observando, el oxígeno se representa con la O mayúscula. De esta forma observamos que está en forma diatómica de A2 en el ambiente y que reacciona con elementos. En este caso puede ser elementos metálicos o elementos no metálicos. No lo olvides.
De ello hablamos de los óxidos básicos. Los óxidos básicos es la unión entre la reacción del oxígeno con elementos metálicos. Observemos en la tabla periódica los diferentes elementos metálicos que contenemos de color amarillo en la forma vertical, o sea, en los grupos. En el grupo 1 de la parte superior observamos que hay un color naranja. En ellos observamos que están los elementos metales alcalinos. También tenemos de color amarillo los metales alcalinotérreos. También tenemos los metaloides. Seguirían. Después tenemos metales del grupo P. Aquí los observamos, o también metales de transición. Observas toda la variedad de diferentes metales que contiene la tabla periódica. Bueno, para ello es importante establecer el estado de oxidación. Un ejemplo de ello es tener un elemento metálico, en este caso del grupo 1, como ya lo mencionamos anteriormente. En él, el estado de oxidación es aquel electrón que tiene este átomo en su última capa que es capaz de cederlo, ¿cierto? En este momento observamos que el sodio presenta +1. Esto quiere decir que su tendencia es a entregar este último electrón que contiene esta última capa de valencia de este átomo. Y observamos el oxígeno. Está en el grupo 18 de la tabla periódica. En él observamos que tenemos dos tipos de oxidación, -1 y -2. Comúnmente para los óxidos, él trabaja con oxidación -2. En este caso, va a trabajar con oxidación -1. O sea, quiere decir que su tendencia es a quitar un electrón de otro átomo. Aquí tenemos formación de óxidos básicos, no lo olvides, estamos en el proceso de óxidos básicos. El oxígeno que reacciona con un elemento metálico, no lo olvides. En este caso observamos que el sodio tiene una oxidación 1+ y el oxígeno tendría 2-. Esto, la sumatoria, y es importante que tú lo sepas, siempre en la sumatoria tiene que ser 0 el resultado. O sea que los estados de oxidación al sumarse debe dar un resultado 0. En este caso, 1+ y 2- siempre es igual a 1-. Correcto, 1-. No es igual a 0. Aquí observamos entonces que es necesario hacer ¿qué? Piénsalo, correcto, colocar otro sodio. De esta forma, al tener dos sodios, va a tener estados de oxidación cada uno, 1+, y al sumarse sería 2+. El oxígeno, en este momento estamos observando, tiene 2-. De esta forma, 2+, menos, es igual a 0. Muy bien. En el proceso de oxidación vamos a ver la fórmula, cómo se escribe. En este caso, a nuestra izquierda tenemos en forma de átomos cómo está unido el sodio, oxígeno, sodio, ¿cierto? Y este se llamaría el óxido de sodio. Su fórmula es Na2.
2, este 2 va como subíndice, o sea, en la parte de abajo del Na. Recordemos que el Na es la forma o el símbolo, como se le llama al sodio en nuestra tabla periódica. Y al lado viene el O mayúscula de oxígeno, no lo olvides. Ahora hagamos otro ejemplo, el aluminio y el oxígeno. Recordemos que el aluminio está en el grupo 13 y su estado de oxidación es +3, como lo estamos observando. Y el oxígeno, recordemos, comúnmente siempre trabaja con estado de oxidación 2-. De esta forma, sabemos que si trabaja con estado de oxidación 3 más el aluminio y el oxígeno con 2-, a la hora de sumarlo, ¿cuánto nos dará? No nos da 0, ¿cierto? No nos da 0. ¿Cuánto entonces nos da? Muy bien, 1 más. De esta forma tenemos que mirar qué hacer para que nuestro resultado sea 0. Piénsalo. Muy fácil, ¿cierto? Pues colocar otro aluminio y otros 2 oxígenos. Con eso sabemos que tenemos 2 aluminios, nos daría 3 más 3, nos daría 6 positivo. Y sabemos que del oxígeno, como está con 2 negativo, más otros 2 negativos, nos daría otros, en totalidad 6. Bueno, chicos, son las 19, sabemos que salimos a descanso pues a las... bueno, que está haciendo como eco. Ahora sí. Salimos a las 20, entonces, pues solamente dejaría pues la sesión, la clase, la tarea de la sesión 2, porque pues ni siquiera alcanzamos a hacer pues la 3. La idea es pues que la vayan viendo, ¿cierto? Que la vayan revisando, porque pues ya al volver, digamos que va a haber 3 temas en pues en 1 hora y media, pues no aguanta, chicos y chicas. Entonces la idea es como que lo repasen, lo miren y pues podamos como hacer un pequeño recorderis y ese día se entregaría la actividad 3, ¿listo? O si pueden, digamos, en Semana Santa como ir viendo esta partecita, porque pues ya por tiempo, pues ya son las 20. Entonces, eso, chicos. Entonces, solo les pediría la actividad, la actividad de la sesión 2. La 3 les pido que por favor repasen porque inicio de una con esa, por ahí 15 minuticos de nuestra sesión, porque la última sesión, o sea, nos queda una sesión, vamos a tener que ver 2 temas y pues el tiempo pues tampoco es que sea eterno, ¿listo? Entonces, les pido eso para que como que me sigan o que me comprendan más rápidamente en esa última clase. No me va a detener mucho, entonces por eso les pido repasen por su cuenta este temita. No, todavía no la actividad, no. ¿Listo? ¿Alguna pregunta antes de salir? Bueno, ya salimos, pero ¿tienen alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces voy a escribir muchas acá por chat, por favor, no realizar la de sesión 3. ¿Listo? Pero sin embargo, si repasan. Bueno, desde coordinación les voy a enviar una imagen que enviaron pues lo de Semana Santa, entonces para que estén pendientes y nada, muchas gracias chicos, nos vemos al volver y feliz Semana Santa. ¿Qué pasa? Buenas noches, profe. Gracias, profe, que esté muy bien en Semana Santa. Igualmente, profe, Gracias. que descanse. Gracias.